Es domingo, día de Pentecostés. Aleluya. Aleluya. Después de la Pascua, de la resurrección, después de que pasó ese día, se contaron 50 días. Al llegar a 50 días, fue cuando aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Será una casualidad? No, es Dios teniendo todo en orden. Sucedió aquel momento de la Pascua, Cristo fue crucificado, pasaron 50 días y estaban ahí reunidos aquellos apóstoles con otros que se habían reunido con ellos, porque el Señor les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seas revestido de poder de lo alto. Entonces me serás testigo en Samaria, en Judea, en todos aquellos lugares. Entonces este domingo se celebra domingo, día de Pentecostés. Y pues aquí la lección es lo que viene preparado: día de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Algo que casi ya no se menciona, casi ya no se habla de esto. Digo casi porque es lo que es. Ya no se predican mensajes de que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Ya no se dan enseñanzas a enseñar al discípulo, al pueblo, a la iglesia, que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque esto fue dado, dijo el Señor por el profeta Joel, para todos, para siervos y siervas, para todos, libres, esclavos, para todos es este don del Espíritu Santo. Para todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es necesario buscar esta llenura del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Pues ya se ha orado para dar inicio a este servicio, y pues así como está de pie, le invito, ¿verdad?, que vaya ahí a su Biblia o a su guía, ahí donde tenemos esa cita clave, que es Efesios capítulo 5 versículos 18 y 19. Hechos capítulo 5 versículos 18 y 19. Todos lean juntos cuando ya creemos que estamos todos juntos para leer esta cita bíblica. Si lo tienen en su Biblia o en su guía, pues en esta mañana la pantalla no nos está trabajando bien, y es la razón que no vamos a tener la pantalla esta mañana. Esperemos que ya más adelantito sí la podamos tener. Efesios capítulo 5 versículo 18 y 19. Cuento a 3 y todos lean juntos. 1, 2, 3. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted tiene su guía dominical, pues ahí está esa cita clave que se va a estar preparando durante la semana, y esa es una cita, ¿verdad?, que nos ayuda a entender de qué es lo que se va a estar enseñando en la enseñanza el domingo como hoy. La siguiente clase que viene, que va a ser la lección número 13, bueno, ahí hay otra cita bíblica que es la que se va a estar viendo para el otro domingo. Y esta cita de Efesios capítulo 5 versos 18 y 19, de una forma unida, dice: sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando a nuestro Señor en vuestros corazones. Esto es lo que es ser lleno del Espíritu. Porque si estamos llenos del Espíritu, el Espíritu quiere adorar y alabar al Señor. Esa es la bendición que tenemos. Dice la lección número 12: sean llenos del Espíritu Pentecostés. Seamos llenos del Espíritu Pentecostés. Es muy importante que nosotros, la iglesia, seamos llenos del Espíritu Pentecostés. Hoy es domingo de Pentecostés, la celebración del derramamiento del Espíritu Santo, descrita en Hechos capítulo 2.
Allí vemos, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, allí comenzó este movimiento porque el Señor les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seas revestido, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo esté en nosotros, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y también les dijo el Señor Jesús a los discípulos: Él os recordará todas las cosas de las que yo os he hablado. De las cosas que yo te he hablado, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordarlas. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante que en la iglesia esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar conforme a las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La voluntad de Dios es que cada cristiano sea lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, la voluntad de Dios es que cada creyente, cada cristiano sea lleno del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. Aleluya. Se dice por ahí que se estaban despidiendo algunos hermanos de la iglesia en un miércoles y se saludan: hermano, Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Sí, hermano, si Dios quiere. Dios quiere que estemos aquí el domingo. Dios quiere que estemos aquí el miércoles. Dios quiere que estemos aquí el martes en oración. Es que Dios quiere, por eso Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios no comenzó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No fue la primera vez donde comenzó la obra del Espíritu Santo. Aquí vamos a entrar a la enseñanza esta mañana que tenemos. La primera parte dice: llenos del Espíritu, y como en una forma de inciso A, dice: anunciados en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue anunciado, fue proclamado, fue enseñado, fue derramado, fue moviéndose en el Antiguo Testamento. No inició en el Nuevo Testamento, ya estaba en el Antiguo Testamento. Pues dice Génesis capítulo 1 versículo 2: se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, ahí en el principio, estamos empezando en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se paseaba, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde un principio, cuando se comienza a escribir la Biblia, para llegar, hermanos, apenas empezando, me dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego llega el versículo 2: el Espíritu se paseaba, se movía sobre la faz de las aguas, queriendo decir que desde ese momento hay un Espíritu de Dios, hay un Espíritu Santo. Y si hay un Espíritu Santo, hay que recibir el Espíritu Santo. Cuando nos arrepintemos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, también, hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es importante que Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con nosotros, porque esa es la perfecta Trinidad. Aleluya. Números capítulo 11 versículo 24 al 29. Vamos a pedirle a nuestra hermana Eva que ella nos ayude a leer. Números capítulo 11 verso 24 al 29. Gloria a Dios. Habían quedado en el campamento dos varones llamados
Amén, amén. Dice, podemos ver la obra del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Él es parte de la historia de la creación. Estábamos hablando de Génesis capítulo 1, versículo 2. Pero vemos también, hermanos, que en esto que leía nuestra hermana, Números capítulo 11, versículo 24 al 29, el Señor le había dicho, apártame a 70 de los ancianos, apártame a 70 de los que tú has visto, de los que tú conoces, que son personas que me buscan, son personas sinceras, son personas de un buen testimonio, son personas que me buscan fielmente. Apártamelos para un lado, porque voy a quitar de tu espíritu, Moisés, o mejor dicho, voy a tomar de tu espíritu y voy a depositar en esos 70 para que te ayuden a ministrar al pueblo de Israel. Porque era mucho trabajo para Moisés. Era demasiado el trabajo que Moisés tenía, y Dios ya había planeado y le había dado la orden de cómo hacer esto. Me los vas a elegir, me los vas a apartar y los vas a poner, y de tu espíritu que deposité en ti, Moisés, voy a tomar de ese mismo espíritu, porque hay un solo espíritu. No es de que hubo 70 más espíritus, no, un solo espíritu. De tu espíritu que he depositado en ti, Moisés, voy a tomar de él y lo voy a poner en los 70. Aleluya. Y dice, hermanos, que cuando vino ese momento que el Señor trajo el Espíritu sobre los 70, allí en el tabernáculo, en la reunión, conforme a la orden que Dios había dado, había dos que no estaban allí. Pero como quiera, en el momento estaban así retirados a cierta distancia. Pero cuando vino el Espíritu, también moró en ellos, y también ellos profetizaron, porque estaban contados entre los 70 de los cuales Dios iba a depositar su Espíritu. Viene Josué y les dice, pídeselos. Josué no había entendido esto, porque creía que únicamente en Moisés era aquella bendición, únicamente en el líder. Yo creo que Moisés no le había explicado todo a Josué. Josué siempre estaba al par de Moisés y le dice, mira que tienes tus celos por mí. Yo quisiera que todo el pueblo de Israel recibiera esta bendición y que todos profetizaran. Así ya no tuviera yo ningún trabajo que hacer de preocuparme por ellos, y ya no tuviera yo que tanto interceder delante de Dios por ellos, porque el pueblo es duro de cerviz. Yo quisiera que todo el mundo tuviera el Espíritu Santo. Yo quisiera que todos profetizaran. La palabra profetizar en el Antiguo Testamento tiene que ver con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es la señal de que la persona ha recibido el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se usaba la palabra hablar en otras lenguas, se usaba profetizar. Y eso es la manera de ser. Me recuerdo, ¿verdad?, cuando Saúl también fue ungido con el aceite y vino el Espíritu. Dice, Saúl también entre los profetas y profetizando. Se estaba refiriendo, hermanos, que también estaba hablando en lenguas. Estaba hablando esa manera de hablar del Espíritu. Aleluya. Ahí en Génesis capítulo 41, versículo 38, les dice el faraón a los de él, porque estaba José delante de él, dándole la interpretación de los dos sueños que había tenido. Usted conoce toda la historia, yo no tengo que explicar mucho esta historia. Lo único que usamos esto es para explicar. Dijo faraón a los de él, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en el cual mora el Espíritu de Dios? Desde ahí sabemos, hermanos, que José tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios moraba en José. Aleluya. Porque bien pudo, hermanos, darle la interpretación, hermanos, de esos dos sueños, que nadie de los que estaba con el faraón, ni los magos, ni los entendidos, ni los sabios, ni astrólogos, nada de lo que se encontraba allí con faraón podía interpretarle aquellos dos sueños. Pero vino José, lleno del Espíritu Santo, el cual le dio una interpretación, y faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios moraba en José. El mundo necesita darse cuenta que el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Cómo se da cuenta el mundo que el Espíritu de Dios mora en usted? Porque usted no vive conforme el costumbre del mundo. Usted y yo somos un pueblo separado. Usted y yo no hablamos como habla el mundo. Usted y yo no hacemos lo que el mundo hace. Usted y yo somos un pueblo apartado del mal por la gracia de Dios, y esa es la razón que el mundo se necesita dar cuenta, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme el orden del mundo, conforme el
importante, hermanos, que se enseñe la palabra del Señor y se dicte, hermanos, acerca de que toda iglesia, de que todo pueblo, cuando hablo de toda iglesia, hermano, me refiero a todos aquellos lugares donde hay un templo, porque hay una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, en toda esa iglesia se le debe de enseñar a la iglesia, hermanos, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Parece ya que en el pleno siglo XX, hermano, ya yendo son al siglo XXI, hermano, como que esto ya no es para la iglesia. No, hermano, esto nunca va a cesar, esto nunca va a dejar, esto debe de seguir y seguir y seguir y seguir, porque esto es de Dios, hermanos, para la iglesia. Aunque al mundo le parezca raro, aunque al mundo le parezca loquera, aunque al mundo le parezca, hermanos, cuánta cosa no importa, pero a nosotros la iglesia nos ha parecido que esta es la verdad y esta es la palabra de Dios, y nosotros necesitamos esta bendición que viene del Señor. En el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 2, David ahí hablando dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Dijo David que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y es por eso que escribió los salmos. No lo escribió de parte de David, los escribió de parte de Dios, porque en David estaba el Espíritu de Dios, el cual dice que hablaba por David. Dice: el cual está en mi lengua. Lo que yo hablo, lo que yo proclamo, lo que yo enseño, lo que yo dicto, es de parte del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, ahí vemos, hermanos, que el Espíritu de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Aleluya. Estaba, hermanos, bien activo en el Antiguo Testamento, porque si no hubiera sido el Espíritu Santo, estos hombres no hubieran estado capacitados, hermanos, para hacer lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Pudieron estar capacitados porque era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Me recuerdo hace unos años para atrás predicar un mensaje que Jesucristo obró todos sus milagros, prodigios, hazañas, maravillas en el poder del Espíritu Santo. Todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había venido el Espíritu Santo sobre el Señor. Aleluya. Porque dice que el Espíritu Santo es el que conoce la mente de Dios. Es el que conoce todo lo de Dios y nos da a entender a nosotros lo que nosotros necesitamos saber. Nos trae a revelación lo que nosotros necesitamos saber. Aleluya. Moisés informó el plan de Dios de proporcionar líderes y diáconos, líderes que estaban escogidos, que ayudaran a cuidar a los israelitas, conforme Números capítulo 11, versículo 24, que leía nuestra hermana. Se seleccionaron a 70 ancianos, hombres que habían mostrado ser líderes capaces, hombres que habían sido líderes y habían mostrado que eran hombres capaces de tener ese puesto, ese lugar. Aleluya. ¿Cómo habían demostrado? Con sus hechos, con sus frutos. Los conoceréis, dice la palabra. El fruto se conoce. Si de lejos vemos algunos árboles, a una distancia únicamente vemos las hojas. Digo de lejos porque hay personas que ya conocen el árbol, conocen la hoja del árbol. Al estar cerca pueden decir: este árbol es de esta fruta, de esta fruta, de esta fruta. Pero estando de lejos poniendo árboles, si los árboles no tienen fruto, no pueden saber de qué son. Pero si ya el árbol tiene su fruto, y miran las naranjas, y miran las toronjas, y miran el limón, y miran el aguacate, van a saber qué clase de árbol es y los pueden nombrar. Entonces también, hermanos, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, el pueblo los puede ver desde lejos y saben bien, y algunos en una mala forma dicen: para eso me gustabas, para que fueras un cristiano. Pues gloria a Dios por ello. Aleluya. Oye, saliste para acá, mira, yo miro que hay algo diferente. No, pues es que yo voy a la iglesia. Para eso me gustabas. A mí me lo han dicho, hermano. Aleluya. El mundo tiene que ver, hermanos, la diferencia, que somos un pueblo diferente, que se note, hermanos, de lejos, que se note, hermanos, de cerca, que se note donde quiera que estemos. ¿Por qué? Eso es la demostración que el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Gloria
Dice, el Señor tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y puso el espíritu sobre estos ancianos. El versículo 25 que leía nuestra hermana de Números. Aleluya. Dice, el versículo 25 declara que no cesaron de profetizar. El versículo 25 dice que no cesaron de profetizar. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos. Está muy bien, hermanos, que algunas Biblias modernas, me refiero a Biblias modernas porque han tratado de traducir el texto a una manera más entendible, pero lamentablemente, hermanos, me he dado cuenta de al leer algunas de estas Biblias, que me doy cuenta, hermanos, que le han quitado algunos textos o han cambiado el texto del tono espiritual que trae a un tono, hermanos, que ya no checó con la palabra del Señor. Aleluya. Y si usted se va, hermanos, a la Biblia NVI, no lo dice de esta manera. Dice la Reina Valera, el versículo 25 de Números, capítulo 11, el versículo 25, declara que no cesaron de profetizar. En la NVI dice, esto no volvió a repetirse. Si usted tiene una Biblia ahorita de esas, ahí lo lee. Y dice, esto no volvió a repetirse. ¿Cómo que no volvió a repetirse? Aleluya. Dice la Reina Valera que no cesaron de profetizar. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hermanos, y habla en otras lenguas, no es únicamente ese momento que habló en lenguas, ok, y ya cesó, ya no vuelve a hablar en lenguas. No, hermano. Cuando sientes el poder del Espíritu Santo, Él se te suelta la lengua y comienzas a hablar en otras lenguas. Hermano, sea tiempo, fuera de tiempo, no importa. El Espíritu Santo te da palabra para hablar. Al mundo, hermanos, no se avergüenza hablar, hermanos, cosas tan feas que hablan delante de quienes sean, no les importa. Y si al mundo no le importa hablar tan feo como habla, ¿por qué usted y yo nos vamos a avergonzar de hablar, hermano, lo del Espíritu Santo? Aleluya. Gloria a Dios. No se avergüenza. Pues nosotros mucho menos debemos de avergonzarnos sabiendo que tenemos la verdad. La verdad de la palabra del Señor. Aleluya. Por ejemplo, lo voy a llevar a esta cita bíblica. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Esta cita bíblica, si usted la lee en la NVI, usted no va a encontrar como lo encontramos en la Reina Valera. Mire cómo lo dice la Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Esa partecita en la Biblia NVI ya no está allí. Eso que dice, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, ¿por qué se lo quitaron? Y si usted sigue leyendo el capítulo, se da cuenta, hermanos, que era necesario que lo que dice el versículo 1, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, usted lea todo el capítulo y se da cuenta que le falta esa porción que le quitaron allí a ese versículo. Por eso muchos predican, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, es verdad, pero los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu de Dios, para ellos no hay ninguna condenación. Aleluya. Amén. Supuestamente algunas de estas Biblias modernas dicen que eso se le agregó. Pues yo no creo, hermano, porque si lees todo el capítulo 8, te das cuenta que era necesario lo que dice ahí, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Lea todo el capítulo, hermano, después no ahorita, y se va a dar cuenta, hermano, que esa parte que le quitaron se necesita, porque si no la tiene, se contradice el capítulo. Aleluya. El diablo vino para botar, matar y destruir. Desde el principio con Adán y Eva distorsionó la palabra. Cuando dijo, ¿con qué ha dicho Dios que no comas de todos los árboles del huerto? Dios no dijo de todos los árboles, Dios dijo de un árbol. Ahí distorsionó la palabra. Y el diablo anda siguiendo, tratando de distorsionar la correcta, la santa palabra de Dios. Aleluya. Yo tengo esas Biblias, hermano, pero las uso en un son de estudio. Aleluya. Si yo voy a predicar, yo uso una palabra, hermanos, que yo sé
que esta palabra, hermanos, es una palabra que no se le ha quitado ni puesto ni nada. Dice la palabra, ay de aquel que le quite o le agregue a la palabra. Ay de aquel, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu también vino sobre ellos y profetizaron, aquellos dos que no estaban presentes. Moisés más bien vio este acontecimiento como algo positivo. Moisés vio este acontecimiento que fue puesto en los 70s, el Espíritu, algo positivo. Aleluya. Es algo positivo, hermanos, que alguien, hermanos, se esmere en buscar la llenura del Espíritu Santo. Usted no se va a dar cuenta, hermanos, hasta que se dé cuenta que usted estaba orando y de repente sintió el Espíritu Santo y se le soltó la lengua. Usted no tenía control de lo que hablaba y de lo que decía. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu Santo que estaba hablando por usted. Aleluya. Es el Espíritu Santo. Comienzas a hablar, comienzas a decir otras palabras que no entiendes. Aleluya. Esa es la evidencia que fue lleno, que fue bautizado en el Espíritu Santo. Aleluya. Le dice Moisés a Josué, cómo quisiera que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Cómo quisiera. Sigamos adelante con el inciso B. Cumplido en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a ver esa cita bíblica, hermana Marisela que nos ayuda a leer, Hechos, aleluya, capítulo 2, versículo 1 al 4, cita donde siempre se considera el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Muchos ahí, hermanos, quedaron ahí de una forma, yo creo, rascándose la cabeza. Oye, estos nunca aprendieron a hablar en esa lengua, nunca fueron a la escuela. ¿Cómo es que ahora los oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestras lenguas que nosotros conocemos? Porque ahí día, hermanos, de todas otras clases, era el día de Pentecostés y venían, hermanos, a reunirse todo el pueblo, hermano, de muchos lugares se venían a reunir, y al estar ahí los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, y otros que estaban ahí, ¿quién les enseñó a hablar esa lengua que nosotros la entendemos porque somos de esa lengua? Oiga, hablaron otras lenguas. Yo creo, hermanos, que eran una manera de hablar la lengua, hermanos, a que ellos entendieran. A lo mejor, hermanos, decían, arrepiéntete, Cristo te ama, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo creo en todas las diferentes lenguas, para que cada quien de los que estaba ahí entendiera bien claramente que el Señor hablaba y decía, arrepentíos, como decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Thank you, Jesus. Not a question. Right there, it says, okay, it says, and there appeared to them divided tongues as a fire, and one sat upon each one of them, right? Eran como lenguas de fuego, right? I remember cuando yo leí esto antes, okay, I had to read it, porque yo cuando lo leí, pues, comenzaron a hablar lenguas, pero tenían, como lenguas de, you know, se me hizo como un picture, como una lengua que tenían la guerra, pero lenguas son llamas, como llamas. La lumbre tiene llamas y cada dicen son lenguas, right? So that's when I was like, wow, so I had to study a little. I just wanted to share that because I don't know. I remember when I first started reading, I go, how are they going to have lenguas on their head, right? Pero no eran, es que la lumbre tiene lenguas cuando hacen las llamas, pero you know, they had a fire on their head, they were speaking in tongues. So I was like, wow. Anyway, I just wanted to share. ¿Qué experiencia tuvieron los que estuvieron ahí, hermanos? Que vieron como llamas de fuego, que eran lenguas, así como está diciendo nuestro hermano Libro hoy. Ya ve, cuando usted hace una alumbrada y los piquitos aquí, otro piquito de lumbre para acá y se alza para acá y se alza, esos son las lenguas de fuego. Pero ¿para qué fue esa señal? Para que las gentes vieran
algo que nunca habían visto, hermanos, un fuego, una lumbre como lenguas de fuego, hermanos, que posaba, que llegaba sobre ellos, que ellos hablaban y salía como esa manera, hermanos. La lumbre, hermanos, el fuego siempre está tipificando el poder de Dios. Acuérdense cuando llega Moisés, hermanos, y mira aquella zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Qué es lo que estaba allí? La presencia del Señor. ¿Quién estaba allí? El Señor estaba allí. Entonces vemos, hermano, que esto es una evidencia, hermanos, de fuego, de saber que Dios estaba allí. Eso que está pasando no es algo, hermanos, humano, no es algo, hermanos, de otra cosa, sino que es de Dios, porque se está usando el fuego. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Leroy. Gloria a Dios. Tal como Jesús instruyó, los discípulos no salieron de Jerusalén, sino que esperaron allí el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, allí les habló en una manera el Señor. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasaron 50 días. El Señor ya les podía haber dicho, de aquí en 50 días van a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. No, pero el Señor les dijo, dentro de no muchos días, búscale. No les dijo el día, porque si no, los primeros días no hubieran buscado nada, sino que hubieran esperado hasta que llegara el 50 día y se iban a ir al templo para llegar ahí a recibir, y no hubieran recibido, porque la búsqueda está en el persistir, en el buscar, en el recibir la presencia del Señor. El Espíritu Santo viene cuando le buscas. Si le buscas, le hallas. Si no le buscas, no le hallarás. Dice el Señor que es hallado por aquellos que le buscan. Dice que aquellos que temprano le buscan, le hallan. Aleluya, gloria a Dios. Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales en las que el pueblo judío se reunía. Venían de lejos y de muchos lugares y se reunían. Para los cristianos, Pentecostés se asocia al momento en que Dios da su Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo. Para esto es el Pentecostés hoy en día para nosotros, la iglesia. Que así como ellos fueron bautizados, nosotros también podemos ser bautizados con el Espíritu Santo, porque la profecía de Joel fue que esa promesa era para todos aquellos quienes, para todos aquellos que busquen la llenura del Espíritu Santo, para todos aquellos que le busquen, no importa de qué color o de qué nación, si le busca, le halla. Aleluya. Thank you, Jesus. Cuando los discípulos se reunieron, hubo 3 manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 y 3. El primero, o sea, la primera manifestación, se escuchó un sonido como de un viento recio que pasaba por ahí. Un sonido se oyó. ¿Para qué fue todo esto? Para que la gente, oye, este sonido, ¿de dónde viene? Afuera no hay nada de viento, no hay tormenta, no hay lluvia, y aquí donde estamos reunidos hay un sonido de un viento, para que se dieran cuenta que el Señor estaba allí, estaba a punto de que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. Estos que vieron, había mucha más gente de las que estaba allí, mucha más gente de los 120, pero únicamente 120 buscaron al Señor, y únicamente los que buscaron al Señor recibieron el Espíritu Santo. La segunda manifestación fue la aparición de lenguas de fuego, conforme hablaba nuestro hermano Leroy. La aparición de lenguas, ellos podían ver como llamas de fuego, hermano, que se asentaban sobre ellos cuando los oían hablar en otras lenguas. ¿Oyes hablar lenguas? Bueno, para que entiendas que estas lenguas son lenguas de fuego, y si son lenguas de fuego, Dios habita, hermanos, en el fuego, porque ardía la zarza y no se consumía, y oyó Moisés la voz de Dios que le dijo:
Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Aleluya. Cuando estaba Elías ahí contra los 400 profetas de los Baales, dice que los profetas de los Baales, hermanos, les chorreaba sangre porque se cortaban. Les había dicho Elías: ustedes pídanle al Dios de ustedes. Habían hecho un holocausto, habían hecho allí leña, habían cortado el becerro, y dice: ustedes hablen al Dios de ustedes, el Dios que conteste. ¿Por qué? Por medio de fuego. Ese sea el Dios todopoderoso. Oiga, hermanos, dice que ya había llegado la hora del mediodía, y hermanos, ya iba más adelantito, y se estaba esperando allí Elías, hermano, porque había algo importante de las 3 de la tarde, hermano, y estaba allí diciéndole: ¡hey! Háblale más recio, quizás hay que despertarlo a tu Dios, quizás hay que gritarle, y quizás hay que le hables para que Él pueda oírte. Oiga, hermanos, y dice que se comenzaban a cortar, hermano, y le pedían a Baal que contestara, pero nadie contestó. Y dice Elías: ok, vamos a hacer ahora algo. Hagan una zanja bien grande alrededor aquí de este altar, y traigan mucha agua, y póngale más agua, que quede todo bien mojado, porque en el Dios que yo creo, para Él no hay nada imposible. Puede estar empapada, mojada toda la leña, cuando Él conteste va a consumir todo lo que está allí. Y dice, hermanos, que únicamente oró una oración bien sencilla: oh Señor, yo sé que tú me oyes, respóndeme, Señor. Y dice que al instante cayó fuego del cielo, consumió todo lo que estaba ahí en el holocausto, la leña bien mojada, la zanja con bastante agua, y todo se quemó, se secó y quedó completamente seco, quemado. Aleluya. ¿Cómo contestó? Con fuego. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor, consume todo. Aleluya. Gloria a Dios. Y la llama del Espíritu Santo viene a arder en nosotros, hermano, para quemar toda basurita. Quemar toda basurita. Es lo que hace el fuego, hermano. Yo no sé si usted algún tiempo ha vivido fuera del pueblo. Yo crecí viviendo fuera del pueblo, hermanos, y cada rato, hermanos, que se juntaba basura, había que quemarla, y quemarla, y quemarla. Y las ramas que se caen de los árboles, hermanos, ya no sirven, se secan, hay que quemarlas, hay que quemarlas. Entonces el fuego consume lo que no sirve. Entonces viene el Espíritu Santo como un fuego a consumir, hermano, todo lo que no sirve en nuestra vida, y poco a poco va consumiendo y va quemando hasta que todo lo que no sirve se quemó y quedó a ceniza. Aleluya, gloria a Dios. Tanto el viento como el fuego están asociados con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Allí en Juan capítulo 3, versículo